Romanos capítulo 8, verso 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y qué interesante que aquí el apóstol Pablo está diciendo que si queremos ser hijos, o más bien si queremos dar testimonio de que somos hijos de Dios, entonces hay una guianza sobrenatural de Dios. Ahora, muy importante, recordemos que no todos son hijos de Dios, porque dice la palabra en Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos, ¿qué? Los que recibieron, ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué más? Se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La autoridad y la potestad y el cetro de autoridad de príncipes y princesas de Dios es porque hemos recibido a Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido a Jesús? Levante sus manos. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, muy bien, veo la gran mayoría. Si usted hoy no levantó su mano, bueno, al final podemos invitarlo a que conozca y reciba a Jesús. Pero esta palabra está hablando en Juan 1:12 que los que han recibido a Jesucristo tienen el poder, la potestad, la autorización legal de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos reciben herencia. Los asalariados, los servidores en una casa, los siervos en una casa, no reciben herencia. El hijo permanece en casa para siempre. El esclavo no queda en casa para siempre. El hijo recibe herencia. El hijo está en la casa, en las buenas y en las malas. Amén, ¿verdad? El hijo está en casa. Suceda lo que suceda, pase lo que pase. Esto es muy importante porque soy hijo, tengo herencia de parte de Dios, pero también en los momentos de dificultad demuestro fidelidad, demuestro lealtad al Señor, a mi casa donde Él me ha plantado, y demuestro que soy hijo. Y como hijo soy heredero y coheredero con Jesucristo, juntamente con Él, de todas las cosas. Entonces, el haber recibido a Jesucristo nos lleva a una posición de honor, una posición delante de Dios, que Él nos recibe como hijos, porque hemos sido con Jesucristo injertados al pueblo de Dios a ser pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces aquí el punto importante es que es vital que todos los días nosotros reconozcamos la guianza y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque somos hijos. Los hijos obedecemos. Amén. Los hijos obedecemos. Los que no obedecen no son hijos. Entonces el hijo obedece al padre, los hijos obedecemos. Y aquí en Romanos capítulo 8 verso 14 dice, entonces, lo repetimos, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto, ser guiado también significa que se nos dice por dónde ir. Es diferente que se nos diga por dónde ir a que se nos muestre el camino por dónde ir. Se puede decir, mira, vete por ahí y ya llegas a la salida. Esa es una forma de indicar. Pero la mejor forma de indicar es decir, mira, te llevo hacia donde están los baños. Ahí están a la izquierda, yo te llevo. Y es muy diferente. Es guiar, es encauzar. Es estar diciendo por dónde, pero actuar mostrando por dónde ir. Esto significa guiar. También puede venir de la palabra arriar. También puede ser acompañar, conducir y aún tomados de la mano. A veces el Señor pues nos está guiando, nos está encauzando, pero a veces también nos tiene que dar unas cuantas arriaditas, ¿verdad? Cuando andamos ahí medio necios, cuando como que no queremos entender, entonces el Señor nos da una ayudadita para guiarnos hacia su voluntad. Porque siempre nos conviene ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a poner
en el centro perfecto de la voluntad de Dios, no en la orillita. Aquí en la orillita yo corro peligro de caerme de esta plataforma, pero si yo me pongo al centro de la plataforma, entonces la posibilidad de caerme es cero. Quiere decir que yo debo de buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Entonces nos conviene estar al centro perfecto de la voluntad. Entonces, ser guiados por el Espíritu Santo nos lleva a dar testimonio de que somos hijos de Dios. En Éxodo 23:20, si me acompañan, en Éxodo 23:20, la palabra nos está hablando de ser introducidos a las promesas de Dios. Dice aquí: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, o de ustedes, del pueblo de Dios. Le está hablando a Moisés. Envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esto habla de que el Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, el ángel, mi espíritu, mi persona irá contigo y te introducirá o te pondrá dentro del lugar que yo he preparado. Y nos conviene ir tomados de la mano del Señor, porque en esa manera llegamos al punto de recibir lo que Dios tiene para nosotros, las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y son ¿qué? Amén, que significa así sea. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Pero tú y yo, iglesia, necesitamos que la mano del Señor nos tome y nos introduzca, ¿verdad? Dice ahí: te envío mi ángel para que te guarde en el camino y te introduzca en las promesas, te introduzca en la tierra que fluye leche y miel y que hay abundancia de todas las cosas. Pero el ángel te tomará y te introducirá. Y esto habla de que el Espíritu de Dios nos estará hablando y nosotros solo tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos está indicando. Regresamos a Romanos capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No hemos recibido espíritu de cobardía, de temor, de angustia, no. Cuando viene Cristo a nuestras vidas nos da seguridad y entonces salimos de un espíritu de esclavitud, de temores, de dudas y entramos y salimos del temor, sino que entramos al espíritu como hijos de adopción. Dios envió a su Hijo Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Somos adoptados de parte del Padre gracias a Jesucristo. Y por esa adopción le hablamos a Dios y le decimos: papito. Papito lindo, papá Dios, con una confianza de total cercanía a nuestro Padre Celestial. Y por ese espíritu de adopción sabemos que nos podemos acercar al Señor con toda confianza y nos sentamos a sus piernas o nos ponemos en su lecho, ¿verdad? Y decimos: gracias, Señor, puedo estar en su regazo, más bien es la palabra, en su regazo, ¿verdad? Y el Señor nos va a estar meciendo, tocando, hablando, convenciéndonos de que Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y podemos entender el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, porque Dios Padre dio a su Hijo para salvarnos y lo hizo por amor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y por eso entonces ahora, con esa seguridad, clamamos a Dios como papito, como papá cercano, papito Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo que nos va guiando a toda la voluntad de Dios cuando somos guiados por Dios? Vamos al capítulo 4 de Mateo, en el verso 1. Mateo capítulo 4, verso 1. Fíjese qué pasa a veces cuando el Espíritu del Señor nos guía. Y esto nos lleva a meditar que no a veces todo va a ser muy fácil.
siendo guiados por el Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice ahí. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado? ¿Qué dice ahí? Para ser tentado por el diablo. Quiere decir que el Señor tiene un departamento que se llama el Departamento de Control de Calidad. Una vez que el Señor nos ha llamado en su palabra y nos da el caminar en Él, nos va a llevar a un departamento que se llama Control de Calidad, donde se va a ver qué realmente, hasta dónde está fundada nuestra fe. La palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, que aún con la tentación Dios dará la salida. Entonces Dios nos va a llevar a un proceso, y aquí dice claramente que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es, ya Jesucristo había escuchado la voz del Padre, había recibido la presencia del Espíritu Santo sobre él cuando fue bautizado, y la voz decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces Jesús es llevado al desierto a estar un tiempo en comunión con Dios, buscando la llenura de Dios, la presencia de Dios, la revelación del Padre, porque como hombre Él padeció igual que cualquiera de nosotros la situación de ser un ser humano, la condición de ser humano. Entonces Él tuvo que buscar, así como nosotros tenemos que buscar a Dios, pero a veces en momentos de dificultad. Y esto no va a ser fácil, a menos de que estemos teniendo la revelación de Dios. Entonces aquí es interesante porque el Espíritu lleva a Jesús al desierto y fue conducido por el Señor. Y aquí podríamos nosotros entonces en este momento preguntarnos: bueno, ¿por qué estoy en esta situación de dificultad? ¿Por qué estoy pasando este desierto? ¿Por qué no se resuelve mi vida? ¿Por qué estoy pasando estas adversidades? Hay dos posibilidades. Una, que tú hayas escuchado al Espíritu Santo y estés siendo pasado por el desierto y la prueba de tu fe esté siendo realizada. Tu fe está siendo probada. Esa es la primera y la correcta. Y la otra es que tú hayas tomado decisiones equivocadas y ahora estés padeciendo persecución y problemas porque no tomaste las decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Entonces hay que identificar por qué estoy yo en esta situación. ¿Fue Dios quien me puso ahí o fui yo mismo el que se puso en esa situación? Si tú entiendes, después de orar y entender al Señor, que tú tomaste la decisión de estar en esa circunstancia, escápate, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y cambia el rumbo si fue una decisión de parte tuya. Pero si tú entiendes que es el Señor quien está llevándote a ese punto donde tu fe está siendo probada, tú debes de seguir creyéndole al Señor. Fíjense lo que dice ahí el versículo capítulo 4, verso 2, o antes de que vayamos a este versículo 4, verso 2, vamos, ahí déjenle tantito una marquita y vamos a Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1. En el verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir entonces que cuando andamos en circunstancias adversas, nuestra fe está siendo probada y estamos llevados a una posición de esperar las promesas, la respuesta, la solución que viene de parte de Dios. Es nuestra fe la que está siendo probada. Ahora sí, regresamos a Mateo capítulo 4, verso 2. Dice: y vino a Jesucristo, vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí vemos que efectivamente hay una necesidad. Hay una necesidad física. En el desierto está Jesús sin comer, está sin alimento y está padeciendo real y tangiblemente una necesidad, la necesidad de comer. Dice que tuvo hambre después de 40 días de ayunar. Entonces viene el tentador y lo ataca por el área física. Y ese es el primer punto por donde el diablo va a tratar de entrar. Por tus necesidades físicas y materiales. Pues no que eres hijo de Dios. Esa es la pregunta que le hace. Si eres hijo de Dios, lo primero que el diablo va a tratar es de poner en duda tu identidad. No que eres hijo de Dios, ¿por qué estás padeciendo esta hambre? Si eres hijo de Dios, no tienes por qué tener problema. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Está metiéndolo en una posición para que dude. El diablo es lo que va a hacer, va a meternos a querer que dudemos de quiénes somos en Cristo. Y no se nos debe de olvidar, somos hijos de Dios porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no importa lo que suceda y lo que el diablo venga con sus mentiras, va a tratar de movernos para no creerle a Dios y dudar de nuestra identidad como hijos. Y recordar, aquí Jesús le está diciendo, espérate, sí soy hijo. Y además lo más importante es que no solo de pan vive el hombre, sino vivo de toda palabra que viene de parte de Dios. Jesucristo estaba dando referencia a una palabra en el Antiguo Testamento que así dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces él conocía la palabra y tú y yo tenemos que dar respuestas. Cuando el diablo viene a tentar y a querer quitar tu identidad, darle respuesta de la palabra de Dios. Recordar siempre, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Entonces en momentos de hambre, en momentos de escasez, yo sé que nada me faltará. Y la traducción de ese versículo de Salmo 23 es: nada me falta en presente, nada me falta el día de hoy porque tengo a Dios. Y aunque haya escasez y aunque haya momentos de dificultad, yo tengo a Dios y estoy completo, no me hace falta nada. Denle un aplauso al Señor. Tengo a Dios, estoy completo. El Señor y yo, podemos decir, mayoría aplastante. En el libro de Génesis 25, en el verso 29, Génesis 25, en el verso 29, vemos cómo el diablo se mete precisamente por las tentaciones físicas. Génesis 25, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿y para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En momento de escasez, en momento de estar cansados, no se toman decisiones. Cuando te veas abrumado por presiones y por necesidades, es tiempo de orar. Es tiempo de decirle: Señor, yo no quiero tomar una decisión humana, carnal, inspirada por mi mente carnal o aún por el diablo. Señor, yo sé que estoy en un momento de dificultad, pero no debo tomar decisiones. Aquí Esaú toma una decisión a la ligera. No se pone a meditar en que la primogenitura que Dios le había dado era una herencia para toda su vida de bendición. Y él se le hace nada la primogenitura, el lugar de honor que Dios le daba, y la menospreció por un plato de lentejas, porque tenía hambre y porque estaba, dice ahí la palabra, dice que estaba cansado.
Cuando tú estés cansado, agobiado, preocupado, no es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar la guianza del Espíritu Santo, de tal manera que una vez que tú entiendes el plan y la voluntad de Dios y te tomas de la mano del Espíritu Santo, entonces Él te introduzca a tomar las decisiones correctas. Por eso aún Esaú, cuando con llanto y súplica y amargura de alma quería recuperar la primogenitura, no la pudo recuperar porque menospreció el regalo de Dios. Cuidemos nosotros de no menospreciar el evangelio, el mensaje de Jesucristo, de valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no fastidiarnos del evangelio del reino. Dice la palabra que el pueblo de Israel se fastidió de ese pan ligero que les caía del cielo todos los días y no se dieron cuenta que era el pan del cielo que les daba para alimentarse, y que en ese momento de desierto tenían que aprender a depender de Dios, y que el pan caía del cielo y que tenían que comer solo lo suficiente de la ración del día. Pero ellos se desesperaron y por lo tanto no entraron a la tierra prometida. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar el evangelio, a disfrutar la palabra, a no presionarnos por las circunstancias y esperar la respuesta del Señor. Regresamos una vez más a Mateo capítulo 4. En el verso 5 seguimos ahora. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos al diablo tratando de tentar a Jesús en cuanto a una acción que es como querer condicionar a Dios. Era tentar la fe de Jesús. Échate abajo, porque escrito está: en una situación difícil te va a librar Dios. Es lo que le está dando a entender. Nosotros tenemos que recordar que la fe es la certeza, la seguridad total en Dios. Y primero es ver a Jesús y luego vendrá la señal. Primero le había tentado para condicionarlo o hacerlo dudar de su identidad como hijo. Si eres hijo de Dios. En esta segunda tentación le dice: échate abajo, sé el primero. Mira, que se muestre que eres un héroe, y que a final de cuentas la Biblia dice que a sus ángeles mandará. Pero aquí es importante que Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Esto es, no voy a condicionar a Dios haciendo lo que tú me dices. Y el diablo va a tratar de inspirar pensamientos, de inspirar malas decisiones para ir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios estará haciendo su obra completa en nuestras vidas. No es necesario que Dios se muestre como yo quiero. Yo solamente necesito confiar en que Dios va a hacer la obra y la va a realizar completa en mi vida. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 1 en el verso 6. Ahí dice claramente, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, dice: estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Está diciendo aquí: estoy seguro, estoy persuadido que lo que Dios inició en ustedes la terminará. La obra que Dios empezó de sembrar su semilla de fe, de darnos su palabra, de darnos sus promesas, de darnos su espíritu, la obra que Dios ha iniciado, Dios la va a ir perfeccionando día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta la venida del Señor Jesús. Está hablando de que vivimos confiando y dependiendo de Dios, y que al tiempo del Señor Dios se manifestará. Pero en el proceso nos va
perfeccionando, Dios nos va limpiando, Dios nos va capacitando, Dios va haciendo una obra maravillosa sobre nuestras vidas. Nos toma en sus manos como barro en sus manos y nos va formando y forjando, de tal manera que al tiempo de Dios somos hombres y mujeres que entendemos a Dios y que hemos aprendido a depender de Él y que tenemos suficiente confianza en Él ante cualquier circunstancia o situación. Todas las cosas ayudan a bien. ¿No se la saben? A los que aman a Dios. Entonces todas las circunstancias van a servir para que Dios me perfeccione, me moldee y mi fe crezca, porque todo me va a ayudar para que mi relación con Dios mejore y sea perfeccionada. Dice hasta que al día de Jesucristo, cuando todo sea perfecto, hasta la venida del Señor, Dios estará llevándonos en ese proceso constante de ser perfeccionados en sus manos. Regresamos al libro de Mateo, en capítulo 4, verso 8, y dice en la tercera tentación: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Qué importante es recordar la adoración. Dice la palabra que los discípulos, cuando vieron a Jesús resucitado, que entró donde estaban ellos, resguardado el lugar y cerradas las puertas, llegó Jesús delante de ellos y ellos lo identificaron y se postraron y lo adoraron. Reconocieron que Jesucristo es Dios y se postraron y lo adoraron. Y esto es bien importante. La respuesta de Jesucristo al diablo fue: al Señor tu Dios adorarás. Es diablo mentiroso, me estás queriendo a mí ofrecer cosas de este mundo, los reinos de este mundo, siendo yo el dueño del universo, el creador del universo. Jesucristo es el verbo de Dios que sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Y el diablo le quiere venir a ofrecer lo que es de Dios y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo buscaba la adoración y el enemigo va a tratar que tú lo adores, que tú lo veneres. Y es la tercera tentación, y que a nosotros es algo similar que va a querer hacer. El diablo va a tratar, como lo hizo con Jesús, de negociar. ¿Qué tanto es tantito? Ándale una mentirita, ándale un fraude, ándale una tranza, ándale una canita al aire. ¿Qué tanto es tantito? El diablo va a tratar de negociar y va a decir: si postrado me adoras, entonces todo esto te daré. Diablo mentiroso, no le iba a dar nada a Jesús, como tampoco va a dar nada a ti si tú empiezas a caminar en los caminos del diablo y de alguna manera, influenciado por el diablo, a adorarlo, a venerarlo y a hacer las cosas como él dice. El diablo es padre de mentira, es mentiroso ya desde que cayó de la gracia de Dios, o de la misericordia de Dios, o del reino de Dios, diríamos más bien. Cayó de donde estaba, del lugar de honor, por su rebeldía. Y entonces ahora el diablo, en su celo, como él era el encargado de la alabanza para Dios, él quería quedarse con la honra y la alabanza que le pertenecía a Dios, y se rebeló con una tercera parte de ángeles, que son los ángeles caídos y que son los demonios que apoyan al diablo ahora aquí en la tierra para desviar a la humanidad de Dios. Así es de que el diablo va a tratar de mandarte pensamientos y llevarte a postrado, a adorarlo, a buscarlo a él. Estará tratando de negociar. Pero qué interesante que aquí la palabra del Señor dice que el Señor le dijo claramente: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles, ¿y qué? Le sirvieron, lo atendieron. Una vez que tú y yo brincamos las tentaciones, resistimos al diablo, huye de nosotros, vendrán los ángeles de Dios enviados al servicio de los que hemos alcanzado salvación,
y nos van a servir, nos van a bendecir, nos van a atender. Las respuestas que parecía que no venían de parte de Dios vendrán porque hemos vencido la tentación. Y esto, hermanos, es porque ahora somos hijos. En la primera versículo que leíamos, Romanos 8:15, dice, no, 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, derrotaremos al diablo y después los ángeles de Dios nos van a estar sirviendo, nos van a estar atendiendo. Quiere decir entonces, hermanos, en resumen, que por un lado, la primera tentación que el diablo nos va a mandar es condicionarnos. Si eres hijo de Dios, la primera es que dudemos que somos hijos de Dios. El que ha recibido a Cristo en su corazón ya tiene la herencia del Padre, porque somos hijos de Dios juntamente con Jesucristo. La segunda es querernos provocar a que hagamos cosas sin la bendición y sin la guianza del Espíritu Santo. Échate abajo, ¿verdad? O sea, tentar a Jesús para que hiciera algo fuera de la voluntad de Dios. Cuídate, hermano, cuidémonos, dijo el otro, de no hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Y la tercera fue que el diablo querrá negociar, tratar de que nos postremos delante de Él para adorarlo en lugar de adorar al Señor. El diablo trató con el orgullo, trata con el orgullo, ¿verdad? Nos quiso hacer que Jesús se sintiera muy importante, pero fracasó con Jesús porque el diablo promete y no cumple, ni cumplirá lo que promete. Cuando dejes actuar al Espíritu Santo, claro que podremos vencer la tentación. Entonces aquí más bien diría, cuando dejemos actuar al Espíritu Santo en nosotros, cuando dejemos que el Espíritu Santo nos esté guiando en todo lo que hacemos, entonces podremos vencer la tentación. Si tú estás batallando con alguna área de tu vida, tú y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para ayunar, para llenarnos de la presencia de Dios, para llenarnos de la palabra. Si estás batallando con alguna área, con algún trabajo, con alguna situación adversa, es tiempo de meterte a la presencia del Señor para que de la presencia de Dios vengan instrucciones. Y entonces el Espíritu Santo nos tome de la mano y nos introduzca a la tierra de bendición, a la tierra de las promesas del Señor. ¿Cómo sucede todo esto? Porque nosotros hemos recibido el regalo de parte de Dios, que es como un aceite que cae sobre nuestras vidas. En Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 27, si me acompañan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice la palabra del Señor: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Cristo Jesús, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y esto es bien importante. La unción es el aceite de Dios que se derrama sobre nuestras vidas. Cuando pasamos hoy a orar aquí y en toda la iglesia, el aceite de la unción se está derramando sobre nuestras cabezas. ¿Y qué dice ahí? No me lo quites tantito. Dice que la unción que nosotros recibimos de Cristo permanece, o sea, nos capacita para ir venciendo al diablo por el poder de la unción sobre nuestras vidas, y para que una vez que tenemos la unción no andemos dudando de por dónde caminar o qué hacer. La unción misma permanece en nosotros y nos va a guiar, nos va a tomar de la mano, la unción del Espíritu Santo, para tomar las decisiones correctas. No tomes decisiones, hermano, hermana que estás en Cristo, no tomes decisiones fuera de la unción de Dios. Métete a la unción, métete a la presencia del Espíritu Santo y recibe convicción de parte de Dios de lo que vas a hacer.
para que no te desgastes, para que no andes tomando decisiones fuera de la bendición de Dios y después te andes arrepintiendo de lo que hiciste. Busquemos la unción del Señor que permanece sobre nuestras vidas. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto habla de la revelación sobrenatural. Es Dios me va a estar hablando claramente, me va a estar mostrando claramente la voluntad de Dios, y permanecerá esa unción y me enseñará qué hacer. No andaré preguntándoles a los hermanos, tampoco a los pastores. Esto no quiere decir que no reciba yo enseñanza de mis pastores o mis maestros. Recibo la enseñanza, pero el Espíritu Santo, la unción, me confirma la enseñanza, la predicación de un pastor o de un maestro. La unción que permanece me confirma o me enseña todas las cosas que vienen de parte de Dios. Dice: les enseña todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas. Todo lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitamos entender. Hay cosas que Dios sabe que no necesitamos saber y no nos mete en problemas. Pero lo que necesitamos saber, el Espíritu Santo nos lo va a decir. Y a ti y a mí, iglesia, nos conviene saber lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde debemos meter entusiasmo, fuerza, tiempo, disposición. Saber lo que Dios quiere para ti y para mí. Cada uno en lo particular, buscar lo que tiene Dios para nosotros. Dice: la unción misma les enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Diga por favor conmigo: es verdadera y no es mentira. Una vez más: es verdadera y no es mentira. Cuando vivo bajo la unción del Espíritu Santo, entonces todo lo que Dios me va a dar es la verdad de Dios y no mentiras, sino las verdades de Dios. Quitamos la mentira, es a un lado las tinieblas, y la luz de Dios viene sobre nuestras vidas. Y por eso dice: según ella, según la unción les ha enseñado, permanezcan en Cristo. Según la unción que nosotros hemos recibido, se nos da la encomienda: permanezcan en Cristo. Y aquí entonces dice esa palabra, no lo quites, dice: el Espíritu te enseñará todas las cosas. Dice: la unción misma os enseña todas las cosas. Y aquí repito: el Espíritu te enseñará todas las cosas. El Espíritu te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. La unción que está sobre ti y sobre mí es verdadera y no es mentira. Nos dará seguridad absoluta. Pegaremos en el blanco, no andaremos fracasando. Como dice la palabra del Señor, dice: andaremos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Todo lo que hagamos será hecho bajo la bendición de Dios. Es bien hermoso saber que vamos a salir el día a trabajar, a las actividades cotidianas, pero es bien hermoso tener la plena certeza y la absoluta seguridad de que yo voy a caminar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero los ángeles del Señor van a ir adelante de mí. Y cuando yo llegue a mi trabajo, a mis actividades, como que todo se resuelve y como que todo se va a ir acomodando. ¿Por qué? Porque voy guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, los ángeles del Señor van a ir adelante de mí y aderezarán mesa, prepararán todo, estará arreglado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guiará en la perfecta voluntad de Dios, y los ángeles quitarán los estorbos, y yo pasaré a tomar los despojos, el botín, las bendiciones, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Denle un aplauso al Señor. La unción que está sobre ti y sobre de mí es verdadera y no es mentira. Si algo debemos buscar todos los días es vivir bajo la unción de Dios. No tomes decisiones fuera de la guianza del Espíritu Santo. La respuesta es Cristo.
el ungido, que unge y da poder, da fuego, pero sobre todo da guianza. Podemos tener a veces lenguas, poder, sabiduría en algunas áreas, pero no hay nada mejor que tener la unción del Espíritu Santo para guiarnos en todo, que nos ayudará en todas las cosas. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Para terminar, el Salmo 32, en el verso 8. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Salmo 32, verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa de Dios extraordinaria. Dice aquí, te haré entender. Cuando uno se dispone a escuchar la palabra, cuando el predicador o el maestro está enseñando, el Espíritu Santo te traerá más revelación y entenderás lo que se está diciendo, pero entenderás aún más de lo que se está diciendo por la unción. La unción te revelará cosas ocultas de parte de Dios y te hará entender más de lo que Dios tiene para ti. Dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Caminarás a la segura, no tropezarás, harás la voluntad de Dios, honrarás a Dios, porque Dios no quiere que falles ni tropieces. Dios quiere siempre darnos bendición y ayudarnos en todo. Dice, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar solos. Enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. Él les guiará en todas las cosas y les enseñará todas las cosas. Y dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador, enviado de parte de Jesús, nos enseñará todas las cosas. Nos guiará en la verdad de Dios y nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado. Por supuesto, para que el Espíritu me recuerde, yo necesito haber estudiado, haber leído, necesito haberme llenado de la palabra. La riqueza de Dios no tiene que estar solo aquí en el libro, tiene que estar en mi corazón. Y cuando hay abundancia de depósito en el corazón, entonces el Espíritu Santo, como tiene abundancia de depósito en el corazón, saca de la abundancia del corazón para que hable tu boca. Y por lo tanto, con la abundancia de Dios dentro de ti, no tiene Dios ningún problema para darte abundancia y sobreabundancia en todas las cosas. Pero tiene que haber depósito de la palabra de Dios. Si en una cuenta de cheques o de banco, tú quieres hacer un cheque por 50,000 pesos y tienes 10,000, ¿qué va a pasar? Va a rebotar. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Si yo quiero caminar en fe en las promesas de Dios, pero no tengo suficientes promesas de Dios en mi corazón, va a rebotar mi vida. Yo tengo que tener abundancia de promesas en mi corazón, para que cuando yo expida un cheque o haga una oración y ordene al diablo que se vaya, tengo la plena convicción de que la palabra me está avalando lo que estoy haciendo. Y lo estoy diciendo porque hay suficiente depósito de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de ese depósito toma y entonces nos permite cobrar o hacer efectivo las promesas de Dios. Ninguna condenación hay para los que son guiados por el Espíritu Santo. El diablo va a tratar de acusarte, va a tratar de señalarte, pero tú te metes bajo la unción del Espíritu Santo y el diablo no te podrá acusar, porque ninguna condenación hay para los que son guiados por el Espíritu Santo. Vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Nos conviene vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Les enseñará todas las cosas, les recordará lo que yo les he dicho,
y estará con ustedes para siempre. Tengamos esa intimidad profunda con el Espíritu Santo. Aprendamos a depender de Él. No tomemos decisiones a la ligera. Tomemos del buen depósito de la palabra, y la unción misma nos enseñará todas las cosas. Cierre sus ojos, iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, queremos pedirte que nos perdones. Si hemos tomado decisiones a la ligera, si no te hemos tomado en cuenta para decidir, tu palabra hoy nos está haciendo entender, por la unción de tu Espíritu, Padre eterno, podemos entender. Pedimos perdón, Señor, si hemos tomado decisiones en la carne o inspirados por las tinieblas. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos y pedimos, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre nuestras vidas, saliendo así del fracaso, de los errores, de las equivocaciones, y ser hombres y mujeres que aciertan y pegan en el blanco, que no pecamos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque pecar es fallar al blanco, pecar es fallar a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, porque tu voluntad siempre es agradable y perfecta. Aunque a veces tengamos que pasar por un desierto, guiados por tu Santo Espíritu, tu voluntad siempre nos traerá paz, nos traerá estabilidad, nos traerá seguridad, porque te tenemos a ti. Padre eterno, gracias, porque en el nombre de Jesucristo y por los méritos de Jesucristo recibimos tu perdón y alcanzamos gracia para el oportuno socorro en nuestra necesidad. Hoy, Señor, estas vasijas de barro somos llenados por el aceite de la unción, de tal manera, Señor, que nos vamos a quedar sorprendidos de cómo hablaremos, de cómo viviremos, de cómo trabajaremos, de cómo seremos esposos, esposas, hijos, padres, guiados por tu Santo Espíritu, diferentes, porque viviremos conforme a tu voluntad. Y el mundo conocerá, Señor, que tú eres Dios verdadero a través del testimonio de esta tu iglesia. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Servicios dominicales en 2 horarios, 11 de la mañana y 6 de la tarde, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. Todos los miércoles, grupos de discipulado y talleres Reino Kids, estudios bíblicos para adultos y para niños, panderos, manualidades y más, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, 7 de la noche. Entrada libre. Todos los viernes, evento especial para compartir las buenas nuevas. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. Trae a tus invitados. Entrada libre. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia. Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México.